más que nunca, existe una tendencia de los seres humanos a vivir en conjuntos, en condominios, en departamentos de un edificio. Un factor, sin duda, es el de buscar un grado mayor de tranquilidad y de seguridad, donde, dadas las características del tipo de convivencia, se debiera lograr, sin lugar a duda, por supuesto. Sin embargo, en la práctica esto no es cierto. ¿Por qué? Es que varios conjuntos, varias viviendas de este tipo son fácilmente vulneradas por personas practicantes de conductas inadecuadas, que rompen desde luego la sana convivencia entre los residentes. La ocurrencia de tales acontecimientos ocasionan regularmente intranquilidad, daños y pérdidas considerables, incluso de la vida de las personas, como ya lo hemos visto, lo han transmitido en las noticias. Un vecino, incomodado por el eterno abuso de su vecino, música, escándalos, quiere hacerle notar esto a su vecino y pasa por allí con la debida educación, hacerle notar su situación y lo que está haciendo. Lamentable, sale muerto. Resulta muerto este vecino por reclamar el tormento que le están causando. Ahí estamos pintados los seres humanos. Ahí estamos pintados. Este tipo de situaciones amerita abordar y razonar muy especialmente sobre los aspectos y motivos que desequilibran los procesos de seguridad y de buenas prácticas de las personas e intereses de la comunidad de un conjunto residencial. Para ello traigamos a colación de manera general la experiencia de situaciones que se dan en diferentes conjuntos y edificios de las diferentes ciudades del país, los cuales bien podemos llamar aspectos que rompen la tranquilidad, la seguridad y buenas prácticas de las personas habitantes de un condominio, de un conjunto o de un edificio residencial. De algunas de las más difíciles de comentar, tenemos la situación de algunas mascotas. La alteración de ánimos no la despierta en sí la tenencia de la mascota. El problema, la incomodidad, se da cuando los vecinos tienen unos perros maleducados que ladran a toda hora. O cuando la tenencia de estos suscita olores desagradables y la proliferación de pulgas, por ejemplo. Otra situación que pica y fastidia, bastante incómoda, se da motivada a la tenencia de talleres en los apartamentos. Sí, eso se da. Desde luego que de algunos de estos vecinos seguramente que nunca habrá que decir algo. Pero en el caso de otros, la situación sí se torna tormentosa. Cuando las actividades realizadas en estos generan toda clase de ruidos, por ejemplo, golpes por la acción de martillos, ruidos por la acción de taladros, de pulidoras, con el consecuente arrastre de muebles y objetos, toda clase de muebles, por ejemplo, que arrastran. Claro que en muchos apartamentos se da esta situación, aunque no hayan talleres, arrastran muebles. Eso parece que hubiera una cantidad de inválidos. Y como si fuera poco, estos talleres trabajan también los sábados y domingos, que son los días en los cuales los vecinos están dedicados al sagrado descanso. Después de una semana de arduas labores. No menos importante o incómoda resulta el taconeo de las señoras. Con todo respeto, bien porque llegan a altas horas de la noche o porque inician actividades desde las 4 o 5 de la mañana. El taconeo
lo expresan algunos vecinos como un desfile de modas. Sí, sobre una pasarela hacía. Sin embargo, no menos tormentoso para los residentes resulta la influencia del vecino ruidoso, del vecino que vive de fiesta en fiesta, de escándalo en escándalo, de pelea en pelea, porque ese día pelean con los hijos, con la mujer y hasta con el perro. Esto es lamentable, muy serio. Ante la reiteración de este tipo de situaciones, podemos preguntarnos, ¿será que los vecinos sí tienen tranquilidad? ¿Duermen bien? ¿Se sienten considerados y respetados por su vecino? Pero sobre todo, que sí viven en el lugar adecuado. Ciertamente, oigan pues, ciertamente, en lo nuestro podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero miren, esa libertad termina cuando estamos perturbando la tranquilidad de los asociados. Ahí termina. Pongámonos la mano en el corazón y pongámonos los zapatos del vecino. Pongámonos los zapatos del vecino. Son las cosas que pasan en los conjuntos. Estas son las cosas que pasan en los conjuntos. Esto desde luego trae malestar a muchas personas.